Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. En muchas ocasiones puede llegar a requerirse hacer en los extremos de un cable de acero o jales, pues de pronto requiere llegar a ser tensado, pero la colocación de grapas o prensacables, su distancia entre una y otra y la correcta ubicación es algo que no podemos dejar al sentido común. Recordemos entonces qué tener presente. Las partes de la grapa o abrazadera prensacables son 1. El sillín, base o cuerpo. 2. El perno en U. Y 3. Las tuercas. Primero, con una cinta métrica marcaremos la longitud de la vuelta, que va desde la base del ojal hasta el final del extremo corto, llamado generalmente extremo muerto. Determinamos qué tan grande es el ojal del cable, incluido el guardacabo metálico, haciendo una marcación sobre el cable largo llamado extremo vivo. Marcamos sobre el cable largo justo donde termina la punta del extremo muerto. Colocamos la primer grapa o abrazadera, dejándolo a una distancia del extremo, nunca en el borde. Procedemos a apretar las tuercas de forma alternada para asegurar una presión uniforme. Colocamos la segunda grapa, recordando que el sillín o cuerpo de la grapa siempre va sobre el extremo vivo, empujándolo hacia las líneas que marcamos anteriormente. Una vez colocado el guardacabo metálico, apretamos las tuercas alternadamente para lograr una presión uniforme. Si se requieren 3 o más grapas, se deben espaciar uniformemente, recordando que la silla siempre va sobre el extremo vivo del cable. Realizamos el ajuste final de las tuercas con el uso del torquímetro, comenzando por el final y asegurándonos de eliminar cualquier holgura del cable. Una terminación hecha con grapas nos garantizará el 80% de la resistencia a la rotura del cable, para cables entre 1/8 de pulgada y 7/8 de pulgada. Este dato te será entregado por el fabricante de los cables. Además, en internet podrás encontrar, según el diámetro del cable, cuántas grapas requieres, la distancia entre una y otra y la longitud en milímetros de cable a ser doblado y el torque que debe ser aplicado. Se recomienda hacer una primera carga para asentar todos los componentes, darles luego una inspección y repasar el torque si fuera necesario. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.